Vamos a decir gracias, Señor. Eres bueno conmigo. Ayer ya pasó. Ayer Dios ha provisto de lo necesario. La semana que pasó Dios ha provisto de lo necesario. Tenemos este día. Pero que este día no sea un día para quejarnos. Que este día no sea un día para estar lamentándonos ni preocupándonos, sino que este día sea un día en el cual usted y yo podamos glorificar, alabar y exaltar el nombre de Dios. Y cada día sea así. Esta mañana, antes de poder entrar a la preciosa palabra del Señor, vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu de Dios sea quien dirija nuestras vidas, sea el Espíritu de Dios quien esté hablando a tu corazón. Yo solamente voy a ser un instrumento en las preciosas manos de nuestro Señor para que Dios hable a tu corazón esta mañana, para que Dios toque tu corazón y para que cada día usted y yo podamos ser mejores cristianos, mejores dentro del reino de Dios y ser la luz en este mundo de oscuridad y de poder llevar esperanza, palabra de aliento a aquellos quienes lo necesitan. Esta mañana vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a agradecer al Señor por tan hermoso día y también tener esta hermosa oportunidad, una vez más, recalco, de poder compartirte la palabra del Señor. Cerremos nuestros ojos y hablemos con el Señor. Hablemos con Jesús, porque Él está aquí, también está ahí en tu hogar donde tú te encuentras. Amado Padre, bendito Señor, maravilloso Dios. Hoy venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Eres tan bueno, Señor. Eres tan misericordioso que tú nos regalas un día más de vida, Señor. Gracias porque hiciste ese hermoso milagro que podamos abrir nuestros ojos a un nuevo día más. Gracias, Señor, porque en esta semana que pasó, tú has estado guardando, cuidando nuestras vidas, Señor, librándonos de todo mal, de toda enfermedad, de toda peste, Señor, y has estado proveyendo también de lo necesario sobre nuestras mesas para el sustento de nuestro cuerpo. También, Padre, has estado sosteniendo nuestro espíritu, Señor. Has estado fortaleciendo nuestra alma, Señor, para que no nos desanimemos, Señor, sino que poniendo nuestra esperanza en ti, porque tú eres nuestra única justicia, Señor. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, puedas usar mi vida como un instrumento en tus preciosas manos para poder llevar tu palabra, Señor, a todos aquellos que me están escuchando, Señor, a través de esta red, y poder llegar hasta sus hogares, Señor amado, en diferentes países, Canadá, Argentina, Señor, aquí en Bolivia mismo, en muchos países, Señor amado. Bendice tu palabra, Señor, que tu palabra, Padre, nos exhorte, nos fortalezca, Señor, que tu palabra, Señor, sea una espada de doble filo, Señor, que penetre las coyunturas, que discierne el espíritu del hombre. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, papito hermoso. Gracias, amado Espíritu Santo, porque sé que tú vas a hacer la obra, Señor, y tu palabra, Padre, confieso en esta mañana que no va a volver vacía, sino que dará sus frutos, Señor, en su tiempo. Lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta mañana el mensaje titula El poder de la lengua. Wow. Ese pequeño miembro que usted y yo tenemos en la boca y que Dios sabiamente lo puso en una cajita, pero que muchas veces no lo sabemos dominar, que el ser humano no lo maneja de una manera adecuada, sino que más bien se deja dominar por ese pequeño miembro. Hoy quiero hablarte de esto, el poder de la lengua. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21. Proverbios, capítulo 18, verso 21. La palabra del Señor nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué dice la palabra? Dice Proverbios 18, 21, nos está hablando de que la muerte y la vida, ¿dónde están? Dice, en el poder de la lengua, o sea, porque la palabra nos está diciendo que usted y yo tenemos poder en la lengua. Ahora vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, así también la lengua, Santiago capítulo 3, versos 5 y verso 6.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. En el libro de Santiago la palabra está hablando en relación con esta lengua, con la lengua que el ser humano tiene. Es un pequeño miembro, dice la palabra, pero que puede encender un grande bosque, que puede causar un gran incendio, que puede causar grandes estragos a su paso. Entonces hoy quiero hablarte. Santiago pone de relieve la inclinación del hombre a pecar de palabra. Los pecados de la lengua incluyen las palabras ásperas, ofensivas, la mentira, la exageración, las enseñanzas falsas de doctrinas, la calumnia, el chisme, vanagloria y mucho más. Esto es lo que Santiago está poniendo desde relieve, o sea, la inclinación del ser humano a pecar. Y estos pecados, la palabra menciona lo que son las palabras ásperas, toscas. ¿Cuántas veces, con nuestra lengua hemos ofendido a nuestros hijos? O a veces hemos lastimado a la esposa, hemos lastimado al esposo. Ahí está hablando la lengua. Hace que podamos lastimar, ofender a las personas. Hace que tengamos que mentir. Hace que tengamos que exagerar. E incluso algunos usan la lengua para enseñar falsas doctrinas. O calumnia. Hay personas que te calumnian de frente. Hay personas que te dicen, sí, esto ha sido así, aunque haya sido una mentira, pero calumnia. O sea, la lengua lo usan. La lengua también es la vanagloria del mismo hombre. Se jacta de grandes cosas, se jacta de lo que tiene. ¿Cuántas veces, a veces, hay esposos que ofenden a las esposas con su manera de trato, con su manera de hablar hacia la esposa o hacia los hijos? En algún momento, a veces cuando caminaba antes de la cuarentena, en las calles, a veces escuchaba a una mamá decir a su hijo, eres un burro, eres un tonto, no sirves para nada. Y si tú te das de cuenta lo que Proverbios nos dice, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea, lo que usted confiesa, lo que usted dice, eso dice que usted comerá los frutos de eso. O sea, la palabra lo dice. Yo no me estoy inventándome. No es algo que te estoy diciéndote que algo que es irreal, algo que la palabra de Dios nos habla. Dice la palabra, el que la ama comerá de sus frutos. O sea, lo que yo digo, lo que yo confieso, eso voy a comer. Si yo le estoy diciendo a mi hijo que es un tonto, que no sirve para nada, que es un inútil, o le ofendo a mi esposa, lo trato mal, yo voy a comer eso. Eso me está diciendo la palabra, porque el poder, dice, de la muerte y de la vida están en la lengua. Pues tan importante que nosotros podamos discernir lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Por eso Santiago pone desde relieve esta inclinación del ser humano a pecar. ¿Y cuántas veces el ser humano miente con la lengua? Y generalmente esa mentira se ha vuelto tan común cuando usamos el celular. Cuando estamos saliendo de la casa, de pronto alguien te llama, te dice, sí, ya estoy a 2 cuadritas, pero sin embargo estás saliendo de tu casa, dice, ya voy a llegar, espérame, en 3 minutos estoy. ¿Cuántas veces usamos la lengua para mentir? Para buscar nuestro propio provecho. Usamos palabras ásperas, toscas. Porque el ser humano no ha aprendido a dominar la lengua. En el libro de Santiago dice que el hombre ha dominado a los leones, ha dominado al caballo, ha logrado dominar a las ballenas, a las focas, e incluso la palabra nos habla que el hombre, dice, puede manejar un inmenso barco con un pequeño timón. Y lo dirige y por donde quiere va, lo conduce.
O cuando tú te subes a tu movilidad, agarras el volante y lo dominas. Puede ser un camión, un tráiler, semejantes camiones. Con un pequeño timón podemos dominar, podemos guiar. Pero el ser humano no ha aprendido a manejar su lengua. El ser humano no aprende a dominar la lengua. Esa lengua que muchas veces hace que ofendamos, que lastimemos. E incluso ha habido casos en que hay personas que han matado el alma de su prójimo, ofendiendo, tratándole mal. En vivo los han asesinado. Pues la lengua, dice, en la lengua está el poder. Y tú tienes que entender esto, que en tu lengua tú tienes poder. El poder de la muerte o el poder de la vida. Y de sus frutos tú vas a comer. O a veces, ¿cuántas veces cuando nos levantamos en la mañana, a veces nos levantamos quejándonos, hoy es un día, hoy ya me va a ir mal? Listo, ya lo dijiste. Hoy no es mi día, ya lo dijiste, ya lo pronunciaste, ya lo hablaste. Lo declaraste con tus labios. A veces, ¿cuántas personas incluso se declaran sobre sí mismos que están enfermas, que posiblemente pueden tener cáncer, porque lo están hablando, lo están profesando, y no te das de cuenta que tu boca tiene poder? Y tú tienes que entender esto, tu boca tiene poder, tu lengua tiene poder, para dar muerte o para dar vida. La exageración, ¿cuántas veces la lengua la usamos para exagerar? Hay personas que usan la lengua para enseñar doctrinas falsas, para sacar su propio provecho, su propio beneficio. La lengua se usa para muchas cosas, como te decías, la calumnia, el chisme. Te cuento, che, hermanita, te cuento, la fulanita le he visto así, al fulanito le he visto así, al perenganito le he visto así, y a veces en la oreja de algunos se les para como del conejo, por no decirte como del burro, para poder escuchar. Dime, ¿qué ha pasado? El chisme. Y empezamos, esa persona va y empieza a contar otros, exagerando también. La lengua, la vanagloria. Vanagloriarse, jactarse de sí mismo, de lo que uno tiene. Y esto me hace recuerdo a un hombre rico en la Biblia que menciona el libro de Lucas, en el capítulo 16, el verso 24. Donde habla de un hombre rico, dice que cada día hacía banquetes, era un hombre vanaglorioso. Era un hombre que era vanidoso, que quería mostrar a toda esa ciudad que él tenía mucho dinero. Y hacía banquetes, dice la palabra. Se jactaba de los bienes que él tenía, de lo rico que él era. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 24, ahí vamos a ver que este rico, por causa de su lengua, descendió al infierno. Sí, tal vez tú no quieras creerme. Tal vez en algún momento escuchaste que el infierno no existe, pero la palabra nos dice que sí, el infierno existe. Y muchos, por causa de su lengua, están descendiendo a aquel lugar porque mienten, engañan, exageran, tienen palabras ásperas, toscas, palabras que ofenden. Ahí está, vamos a leer Lucas capítulo 16, verso 24. Dice la palabra del Señor: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, o sea, en fuego. O sea, lo que entendemos, querido hermano, mi amigo, cuando el ser humano muere, después de esta muerte hay vida. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Porque cuando el rico muere es llevado, dice el Seol, y ahí es atormentado y le ve de lejos, dice a Abraham, y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. ¿Qué cosa le decía? No decía mi cabeza, no decía mis ojos, sino mi lengua, porque estoy siendo atormentado. O sea, el rico es atormentado por causa de su lengua.
Pues tan importante que usted tenga que entender esto. Este pequeño miembro, esa pequeña lengüita que tenemos, dice la palabra que eso inflama la rueda de la creación. También ahí en el mismo libro de Santiago, usted lo va a leer en su casa, en el capítulo 3, dice la palabra que con esa lengua bendecimos a Dios, alabamos a Dios, pero también ofendemos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. A veces en la calle, cuando de pronto un conductor está pasando, el otro conductor cometió un error y de pronto sale el otro y dice, eres un burro. Pero no te das de cuenta que esa persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Bendecimos a Dios con nuestra misma boca, le alabamos a Dios con nuestra misma boca, pero con esa misma boca ofendemos al hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto no puede ser. Esto no es correcto, que el ser humano haga esto. Y la Biblia lo dice, ahí hablamos, ahí vemos del rico. Usted ha leído en su palabra, si está con la Biblia, usted lee en la palabra que el rico estaba siendo atormentado en fuego por causa de su lengua. Pero la Biblia también nos dice que el rico no podía ir Lázaro no podía ir donde el rico porque había un inmenso abismo que lo separaba. Antes de que Cristo muriera, el se llamaba seno de Abraham y el Seol, el Hades o el infierno, bajaban abajo. Por eso dice la palabra que cuando Jesús murió, Él descendió a las profundidades del infierno y se llevó cautivo a la cautividad al tercer cielo. Por eso todos los que hoy descansan en el Señor suben a la presencia del Señor. Pero aquel que está sin Cristo baja hacia las profundidades. Por eso lo que tienen que entender es esto. La lengua a muchos los está condenando a una eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque no aprenden a controlar, no aprenden a dominar este pequeño miembro, donde está el poder de la vida y de la muerte. A muchos la lengua los está condenando a una eternidad sin Dios, porque la palabra del Señor nos menciona esto. Eso es lo que la palabra del Señor te está hablando a ti esta mañana, para que tú tengas cuidado con tu lengua. Y si ofendiste a alguien, arrepiéntete. Vuelve tu corazón a Dios. Los creyentes maduros tienen dominio sobre su lengua. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Obviamente solo el ser humano no puede cambiar. Necesitamos la ayuda de Dios. Podemos decir, está bien, me voy a controlar, voy a aguantar, voy a soportar. Pero llega un momento en que decimos, ya no puedo, ya no aguanto, ya no soporto, ya exploto. Pero el creyente maduro ha aprendido a buscar la ayuda de Dios, a buscar la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. Dice la palabra, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, como creyente, como persona, ¿qué tengo que hacer para poder dominar mi lengua? Esa lengua que muchas veces miente, esa lengua que muchas veces ofende, esa lengua que muchas veces exagera, esa lengua que muchas veces usa palabras ásperas para lastimar, esa lengua que chismea, esa lengua que calumnia, esa lengua que se jacta, que se vanagloria. Que tengo que hacer lo que me dice la palabra. Tengo que llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Y todos mis pensamientos, todo mi ser, todo mi yo, tengo que llevarlo a los pies del Señor para que Él pueda tener control sobre mi vida, para que Él tome el timón de mi barca, para que Él tome el volante. Imagínate que tú eres un auto y necesitas un buen piloto. Y ese piloto, ese capitán de esa barca, tenga que ser Jesús en tu vida. Y Él te va a conducir
de una manera correcta, pero tenemos que llevar, dice la palabra, todos nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. No es algo que Dios te va a obligar a ti, porque tú tienes libre albedrío. Dios espera que tú, por tu propia voluntad, por ese deseo profundo de querer cambiar, por ese sentimiento que tienes de reconocer en tu corazón que en tu forma de hablar estás pecando, estás ofendiendo el corazón de Dios y al mismo tiempo ofendiendo a tu prójimo, reconoces esto y llevas cautivo tu vida a los pies de Cristo. Y Él va a tomar el control de tu vida. Y yo te aseguro que Él te va a llevar por un buen camino, por el mejor. A causa de la lengua, pecar con la lengua, el Santiago nos exhorta a todo hombre a hacer ¿qué? ¿Qué nos exhorta Santiago? Vamos a ir al mismo libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Santiago, capítulo 1, verso 19. Y dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Que todos deberíamos decir, dice, tardos para hablar, o sea, lentos para hablar. No hablar rápido, esperar, ser lentos para hablar. Tardos para enojarse, no enojarnos rápidamente. A veces, hay algunos que somos fosforitos o son fosforitos. Rápido se exaltan, rápido se enojan. No, la Biblia dice que seamos tardos para airarnos, tardos para hablar, pero pronto para escuchar. Es lo que Santiago exhorta al hombre. Cuando nosotros llevamos cautivo todo nuestro ser a Cristo con la ayuda del Espíritu de Dios, nuestra lengua será, como dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Cuando el cristiano madura, cuando el cristiano lleva a los pies de Cristo todo su ser, para que el Señor tome control de su vida, vaya operando en su vida. Cuando tú permitas que el Señor dirija tu vida, el Señor dirija tu lengua, tus pensamientos, las intenciones de tu corazón, los vaya limpiando, los vaya santificando, entonces tú vas a madurar y vas a hacerlo como dice la palabra. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 35, verso 28. Cuando una persona es guiado por el Espíritu de Dios, cuando una persona aprende a ser dirigido por la presencia de Dios en su vida, dice Salmos capítulo 35, verso 28, dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. O sea, la lengua, ¿para qué nos va a servir? Ya no para ofender, ya no para lastimar, ya no para tener palabras ásperas, ya no para exagerar, ya no para estar siendo vanaglorioso como lo era el rico, ya no para estar pecando con mentiras, sino que la lengua va a hablar la justicia de Dios y la alabanza hacia Dios. ¡Qué hermoso! Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero lamentablemente el pecado nos ha apartado de Dios. El pecado que hay en el hombre nos ha alejado de Dios y hace que ese pecado tengamos que ofendernos, tengamos que lastimarnos y decir cosas que a veces uno dice, no, pero yo no lo quería decir, no era mi intención, pero lo dijiste, te dejaste llevar por el enojo, te dejaste llevar por la ira y te salió. Pero cuando venimos a Cristo, dice que nuestra lengua hablará de la justicia de Dios y de la alabanza todo el día. Qué lindo es alabarle al Señor. Qué lindo es cuando tú estés caminando en la calle, tu corazón esté alabándole al Señor, tu corazón esté meditando en la palabra de Dios. Qué lindo es que cuando estés en algún momento con algún amigo, con alguna persona, con algún familiar, puedas tú compartir la palabra de Dios, siendo guiado por el Espíritu de Dios y no estar hablando chismes. Incluso a veces hay cristianos que están hablando mal de los pastores.
hablando mal de su pastor, en vez de estar alabándole al Señor. También la palabra nos habla en el libro de Salmo, capítulo 39, verso 1. Mire lo que dice la palabra. Yo dije, atenderé a mis caminos. Perdón, vuelvo a repetir. Salmo 39, verso 1. Creo que estoy tratando de correr. Salmo 39, verso 1. Dice la palabra. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Qué decía este salmista? Yo dije, atenderé a mis caminos. O sea, en las palabras, antes de poder hablar, tú tengas que pensar, estar consciente. Lo que decía el libro de Santiago, que el hombre sea tardo para enojarse, tardo para hablar, pronto para escuchar. El Salmo te está diciéndote que estés atento a tus caminos, atento a lo que tú vas a hablar, a lo que vas a pensar, a lo que vas a decir. ¿Para qué? Para no pecar con tu lengua. Por eso es que, amados hermanos, cuando nosotros pecamos con la lengua, primeramente ofendemos a Dios y ofendemos al prójimo. Por eso ahí dice el salmista, guardaré mi boca con freno. Cuando una movilidad, los frenos le fallan, ¿qué es lo que pasa? Va y se estrella y el desastre es grande. Cuando se quiebran sus frenos. Es lo que está diciendo la palabra. Cuando no ponemos freno en nuestra lengua, tú te vas a estrellar y la catástrofe va a ser grande. Dice, pondré freno, dice, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Aquí hay un lenguaje muy común que se usa, creo que aquí en La Paz, no sé si es en toda Bolivia, dicen, ¿para qué me jala mi lengua? Es que me ha jalado mi lengua. No, el cristiano maduro no tiene que usar esa jerga, esa manera de decir no. Por eso dice la palabra, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. O sea, el impío, hermano, puede venir, aunque tú seas inocente, puede lastimarte, ofenderte, gritarte, pero tú pon freno a tu boca. No reacciones como el impío. Demuestra que eres un hijo maduro. Demuestra que el que tiene el control de tu vida es Cristo. No diga, ay, ¿para qué me jala mi lengua, pues? ¿Para qué me ha dicho? Es que no era la verdad. Por más que no sea la verdad, pon freno a tu boca. No te exaltes. Dice, sé tardo para airarte. Dice Santiago, sé tardo para airarte, sé tardo para enojarte. Sé lento en tu reacción y escucha más. A los jóvenes, quiero aprovechar esta parte, decir a los hijos, escuchen el consejo de los padres. Si hay jóvenes que me están escuchando a través de esta red, escuchen el consejo de los padres. Un papá, una mamá jamás va a buscar tu mal, siempre va a buscar tu bien. Escúchalos. Por eso dice la palabra, sé pronto para escuchar, tardo para enojarte, tardo para hablar, sé lento. No te apresures en hablar, no te apresures en enojarte. Guarda tu boca con un freno delante del impío. No reacciones. Tal vez tú dirás en tu corazón, pero es que no es justo. No, yo sé que puede ser tal vez injusto, pero guarda tu boca. Otras veces, ¿cuántos matrimonios por falta del dominio, de poder tener control en la lengua, se destruyen? Hijos que se destruyen por esa relación tosca y áspera que tienen entre padres e hijos. Porque no saben frenar la lengua. Porque no tienen un control sobre su lengua. Y permiten que la lengua los domine, les maneje. Por eso dice la palabra que la lengua es un miembro que puede causar grandes desastres, un tremendo incendio. Y esto me hace recuerdo, hace unos años, aquí por la zona donde yo vivo al frente, justamente creo que fueron 3 jóvenes
salieron aproximadamente, creo que fue entre las 6 a las 7 de la noche. Cuando estuve viniendo, empecé a ver al frente del cerro que estaba ardiendo grande. Y al día siguiente me enteré que 2 jóvenes murieron y el otro lo llevaron al hospital, se quema, por un pequeño cerillo que ellos encendieron. 2 jóvenes murieron en ese incendio. Y el otro estaba en el hospital. Los papás estaban pidiendo ayuda para la operación, para que este joven fuese restaurado. ¿Te imaginas? Así es la lengua. No solamente te va a causar daño a ti, sino a otras personas. Si nosotros no aprendemos a poner freno a nuestra lengua. Proverbios capítulo 12, verso 18. Proverbios capítulo 12, verso 18. La palabra del Señor nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando estoy leyendo hombres, cuidado que estés viendo ahí en tu hogar, estés diciendo, te está hablándote a ti, tú eres hombre, yo soy mujer. No, la palabra va relacionada a ambos sexos, tanto al varón como a la mujer. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. La lengua del maduro, la lengua de aquella persona que ha aprendido a ser guiado por el Espíritu de Dios, dice que es medicina. Alivio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Todos tenemos que anhelar esto. Que cuando nosotros hablemos con alguien, cuando nosotros tengamos que ir donde un enfermo, que cuando le hablemos, eso pueda ser medicina para él. Cuando estemos hablando con una persona que está desesperada, con una persona que está en trauma, cuando una persona está amargada, desesperada, que cuando nosotros nos acerquemos y le hablemos, nuestros labios puedan ser, en vez de golpe, pueda ser medicina para esa persona. ¿Te das de cuenta cuán diferente es cuando somos guiados por el Espíritu de Dios? Esa palabra va a alentar, esa palabra va a fortalecer, esa palabra va a ser como medicina para esa persona y va a recuperarse, se va a animar. Pero a veces hay palabras que son como golpes de espada que en vez de fortalecerlos, parece que más los hunden. No, nuestra lengua tiene que ser medicina para otras personas, para el enfermo, para el deprimido, para el amargado, etcétera, etcétera. Proverbios capítulo 15, verso 4. Otro hermoso pasaje que nos habla en relación con la lengua. Dice, la lengua apacible es árbol de vida. Wow. La lengua apacible es árbol de vida. ¿Cuándo es árbol de vida? Mire lo que en el libro de Salmos, en el capítulo 1, dice la palabra que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua da buenos frutos. Y si estamos en Cristo, y si el Señor tiene el que controla nuestras vidas, vamos a producir buenos frutos. Pues dice la palabra, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea, si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, usted y yo vamos a ser árbol de vida, árbol que es realmente de vida. Por eso dice la palabra que sin Cristo usted y yo no somos nada, somos como pámpanos, pero gracias a Dios que Cristo vino y hemos sido injertados en Cristo, en la vid que es en Cristo, y al ser injertados en la vid que es en Cristo, usted y yo tenemos vida y vamos a producir vida. Porque a través de nosotros fluye el Espíritu de Dios. A través de nosotros, hermano, a través de nuestras venas está corriendo la sangre de Cristo. Amén. Amado hermano, esta mañana yo quiero animarte a que busques del Señor. A que reconozcas, tal vez ofendiste, lastimaste a alguien. Tal vez todavía no tienes un control sobre tu lengua. Dile hoy, en este momento, cuando vayamos terminando, puedas acercarte y decir, Señor, aquí estoy. Quiero que tú tomes el control.
de mi vida. Te los entrego a ti, Señor, bajo tu gobierno, bajo tu señorío. Que esta mi lengua, Señor, no ofenda. Que esta mi lengua no se jacte, Señor. Que esta mi lengua no lastime, no tenga palabras ásperas. Cambia mi manera de hablar. Cambia mi manera de tratar a mi esposa, de tratar a mi esposo, de tratar a mis hijos, de relacionarme con mis vecinos, con mis compañeras de trabajo, con mis compañeros de trabajo. Que mi manera de hablar cambie, Señor. Y solamente tú puedes hacerlo con tu espíritu. Y yo me entrego voluntariamente a ti para que tú hagas la obra en mi vida. Voy terminando con esto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, lo que nos dice Proverbios 18, verso 21. Lo vuelvo a recalcar al terminar este mensaje. En ti está el poder de la muerte, de la vida, en tu lengua, en ese pequeño miembro que tienes dentro de tu boquita. Dios ha sido tan sabio que lo ha puesto en una cajita, ¿no? Ahí. Y si te hace hablar mal tu lengua, sácalo afuera un poquito y muérdelo con tus dientes. Pero quiero decirte, el Señor te ama mucho. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que esta palabra te ayude a reflexionar. Que esta palabra fortalezca tu vida y diga, Señor, aquí estoy. Voy a cambiar. Voy a ser diferente. Tal vez te gusta chismear, deja de chismear. Tal vez te gusta ofender con tus palabras, deja de ofender, cambia. Cuidado que como el rico, que por causa de su lengua estaba siendo atormentado en el fuego. Ten mucho cuidado. El Señor te ama mucho, por eso es que Dios nos dejó su palabra. Por eso el Señor nos habla por medio de su palabra, para que cada día usted y yo vayamos mejorando, cambiando. Amén. Ahí donde estás, quiero bendecir tu vida esta mañana. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Decir al Señor, aquí estoy. Haz lo mejor para mí. Vamos a orar, amado Padre. Bendito Señor, maravilloso Dios. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, en este momento. Agradecerte por tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que esta nuestra pequeña lengua, Señor, puede causar grandes desastres. Estragos, Señor, si no aprendemos a dominarlo. Hoy venimos delante de ti, amado Espíritu Santo, amado Jesús. Y llevamos cautivo, Señor, todo nuestro ser a tus pies. Las ponemos, Señor, para que tú puedas tener un control de nuestras vidas. Para que estos nuestros labios, Señor, no se jacte, no ofenda, Señor, no lastime. Sino que nuestros labios, Señor, que esta lengua puede ser medicina. Que de nuestra lengua, Señor, pueda alentar vidas, pueda fortalecer, como dice tu palabra. Pueda alabarte a ti, día y noche. Pueda hablar de tu justicia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta mañana que tú bendigas, Señor, en cada hogar quienes están escuchando tu palabra. Que tu preciosa mano, Señor, ahí esté tocando cada corazón. Redarguyéndolos, exhortándolos, fortaleciendo esas vidas, Señor. Te doy gracias en esta mañana, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Padre. Gracias, amado Espíritu Santo. Y toda la honra, la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Desde el día de mañana tal vez tú ya sales a trabajar. Obedece lo que te dicen las autoridades. Ten cuidado. Que Dios bendiga y guarde tu vida. Yo no sé si este mes todavía nos congregaremos. Pero quiero decirte algo. Si no hay, seguiremos transmitiendo. Si Dios lo permite, también nos estaremos congregando el día domingo. Ahí en la congregación. Que Dios bendiga tu vida. Cumple las normas de bioseguridad. Sé obediente a las autoridades. Cuida.
Guarda tu vida y que Dios cuide y guarde tu vida. Paz del Señor. Que Dios te bendiga.